Yo estaba disfrutando mi periodo de vacaciones y decidí suspenderlo para venir a poner la cara, para venir a explicarle a los pereiranos y a la opinión pública mi percepción, nuestros criterios frente a la ejecución de la obra de la Avenida de los Colibríes. Cada afirmación que Carlos Maya, como exalcalde de Pereira, va a manifestar acá, está soportado en documentos legales y en soportes técnicos, los cuales hacen referencia al respecto para dar las explicaciones a que haya lugar. Bien, agradezco también la presencia de varios columnistas de opinión que han decidido acompañarnos, producto que esto es un asunto de interés de la vida local y de la vida regional, y reiteramos, aquí vamos a tener la disponibilidad para poner la cara cuantas veces sea necesario en cualquier proceso de cuestionamiento ejecutado por el gobierno, el cual yo representé en los últimos 4 años. Bueno, muy bien. Quiero empezar diciendo que todos los megaproyectos de esta ciudad y del país tienen muchos cuestionamientos. Tienen amigos, tienen enemigos, tienen críticas, tienen cuestionamientos, los cuales son completamente válidos. Para mencionar algunos, en la ciudad de Pereira, la construcción del cable aéreo realizada por el equipo del cambio tuvo muchos cuestionamientos en el proceso de adjudicación, en el proceso de ejecución, y por fortuna, después del tiempo, se ha venido dilucidando cualquier inquietud frente a esa importante obra que el municipio ejecutó, en donde yo hacía las veces de secretario de Hacienda, y por cuestiones de la vida, luego de conseguir la plata para ejecutar la obra, me tocó pasar a la etapa de la construcción, la terminación, la finalización y la puesta en funcionamiento. Así como los cuestionamientos que tuvo el cable aéreo, así lo tuvo el Aeropuerto Internacional Matecaña. La concesión del aeropuerto tuvo miles de críticas, miles de cuestionamientos, inclusive aún todavía sale, pero para las razones del tiempo, y ahí hay un excelente aeropuerto construido para todos los peregrinos. Este proyecto no es la excepción, también tiene cuestionamientos, tiene muchas imprecisiones, tiene algunos razonamientos subjetivos que yo quiero venir a tratar de explicar acá, con argumentos de peso y con criterios técnicos, para esclarecerle a todos los pereiranos que la obra, número 1, se está ejecutando. Segundo, que la plata nadie se la ha robado. Y número 3, que esto no se va a convertir en un elefante blanco. Muy bien. Lo primero que hay que decir es que todos y cada uno de los procesos contractuales de la alcaldía de Pereira en mi periodo de gobierno se realizaron por pliegos tipo por SECOL 2. Eso garantizaba la pluralidad de oferentes y que los requisitos fueran tan amables para todos que todas las empresas con los criterios de experiencia, capacidad financiera y, por supuesto, indicadores de ejecución técnica y equipo de trabajo pudieran participar. Por esa razón, este proyecto tuvo 34 oferentes. Es un número muy importante. Para destacar, mi gobierno en varios periodos ha sido señalado por la Agencia de Transparencia de Colombia Compra Eficiente y la Agencia de Transparencia del Gobierno Nacional, uno de los gobiernos con mayor número de proponentes, no solamente en Pereira en su historia, sino de todo Colombia, en donde hemos estado en el ranking de los 3 entidades territoriales con mayor número de proponentes. Este proyecto tuvo un número importante, reitero, que permitía garantizar la pluralidad de oferentes y la transparencia de la misma. Vamos a entrar poco a poco en materia. Bien. Lo primero de ellos es que esto es un proyecto muy ambicioso que asciende a la suma de 147.000 millones de pesos a precios de junio del año 2021, cuando la firma contratada entregó los estudios y diseños definitivos de ingeniería de detalle para la ejecución. Y este proyecto tenía una ejecución de 58 meses. 58 meses para construir una longitud de 6.75 kilómetros. Para ejecutar el proyecto nosotros decidimos dividirlo en dos fases. Y la primera fase
tenía una estimación en proceso licitatorio de 32.000 millones de pesos aproximadamente, en donde se estimó inicialmente una ejecución de 15 meses, luego se le adicionó 3 meses y posteriormente 8 meses. Y vamos a explicar cada una de esas adiciones. Para llegar a un total de 26 meses de ejecución. Cuando sacamos este proyecto teníamos unas características acorde a las realidades económicas del municipio de Pereira, a nuestra capacidad financiera. Pero el proyecto empezó a surgir variaciones. Yo voy a empezar a explicar los aumentos en tiempo. El primero de ellos es que decidimos en mi gobierno no ejecutar la obra sin tener los permisos ambientales y arqueológicos para garantizar una ejecución de obra de acuerdo a las normas legales vigentes. Y yo lamento que para poder arrancar la ejecución de la obra, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda se haya tomado 7 meses para pedir los permisos ambientales. Pero no se inició la obra pese a que se había adjudicado hasta tanto no tener estas licencias. Y ello atrasó significativamente el proyecto. Si a un proyecto de ejecución que tiene previsto 15 meses, las licencias ambientales se le demoran 7 meses, pues ustedes verán a simple vista que la mitad del tiempo se la tomó la ejecución o la consecución de las licencias ambientales. Por fortuna se consiguieron. Recuerdo que uno de los principales cuestionamientos del proyecto era si íbamos a cumplir las normas legales vigentes, si íbamos a respetar el medio ambiente, la fauna y la flora dispuesta en ese corredor vial, y con ello no se podría intervenir y no era conveniente intervenir sin licencias ambientales. Así las cosas, ese tiempo de suspenso o que no pudo iniciar la obra no es un capricho del alcalde de Pereira, no es un capricho del ingeniero Milton, secretario de Infraestructura en la época de los hechos, o un capricho de la empresa constructora o una omisión de la interventoría. Es una realidad que tuvimos que parar la obra y no iniciar la obra hasta tanto no tener esta posibilidad de las licencias ambientales. Muy bien. Pero hay otro aspecto que aumentó los tiempos. Y es que cuando sacamos el proyecto por 32.000 millones de pesos, íbamos a construir 4 carriles. Y gracias a la gestión financiera realizada por mi equipo de trabajo, conseguimos la plata y dimensionamos la necesidad imperiosa de no construir 4 carriles, sino 6 carriles para construir la obra vial más importante de los últimos 60 años de la vida institucional de la ciudad de Pereira. Y ello implicó no solamente aumentar el tiempo, sino también aumentar el presupuesto. Y ya vamos a explicar esas razones aquí. Bien. La segunda fase es una obra que tiene una estimación de 100.000 millones de pesos, con 30 meses de ejecución, sin compra de predios, interventoría, todas las cifras que estoy reportando acá sin compra de predios. La compra de predios no está asociada al contrato de obra, nunca asocien lo uno con lo otro porque son cosas diferentes. Bien, y vale la pena establecer que la segunda fase tiene vigencias futuras aprobadas por el Consejo de Pereira, los cuales les extiendo mi agradecimiento, recursos del crédito aprobados para la ejecución de la misma, pero en honor al principio de la prudencia, en mi gobierno decidí no publicar la segunda fase hasta tanto no resolviéramos la ejecución de la primera fase. No quería pasar en las noticias como un alcalde que adjudica una obra en el último año de gobierno que se va a demorar 30 meses, porque diría el próximo alcalde de este momento que es que le comprometimos el presupuesto, o que amarramos la licitación para que unos amigos se la ganaran, o X o Y Z, cualquier conjetura que se queje sobre lo público. Así las cosas, pese a que teníamos las disponibilidades presupuestales y financieras, los estudios técnicos de ingeniería de detalle para la segunda fase, decidí, decisión mía, no presentar el proceso licitatorio hasta tanto cambiar de periodo de gobierno, porque soy consciente de que las personas pasan, pero las instituciones quedan. Y esta vía es una vía que está trazada desde el Plan de Ordenamiento Territorial desde el año 2000 y que la ciudad la necesita para su progreso y desarrollo.
Es decir, si el nuevo mandatario no quiere ejecutar la segunda fase, sus razones tendrá. Pero aquí están los estudios técnicos de fase 3 de ingeniería de detalle y una capacidad financiera muy importante en materia de vigencias futuras y recursos del crédito para ejecutar. Vamos a empezar a ver los cambios un poco más precisos en materia de tiempo y plazo. Cuando contratamos los estudios y diseños en el año 2021, que se presentó la licitación en medio de la pandemia y fue adjudicada, la obra tenía una estimación presupuestal de 44.000 millones de pesos. Pero a 6 carriles y a 28 meses de ejecución. Como yo tenía que generar empleo y generar desarrollo porque la pandemia en la peor crisis económica, social y productiva de la historia de Pereira, en donde llegamos a una tasa de desempleo del 25.8%, tomé la decisión de avanzar con un proceso contractual de menor expresión con el objetivo de ganar tiempo, ejecutar la obra, generar desarrollo y generar empleo para miles de pereiranos, como lo dicen los indicadores. Y el tiempo de ejecución inicialmente fue de 15 meses. Ya había explicado algo del tiempo. Pero vamos a pasar a la ejecución. El doctor Mauricio Salazar dice que son 52.000 millones de pesos. Sí, son 52.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque este servidor, en medio de su capacidad ya técnica y financiera que teníamos consolidada en la alcaldía de Pereira, empezamos a notar que la obra de 4 carriles no iba a ser suficiente para solucionar los problemas de movilidad, de accidentalidad del principal corredor turístico, empresarial y desarrollo de Pereira, como lo de Cerritos. Entonces pasamos de 4 carriles a 6 carriles. Pero acá está esta materia expresada en el tiempo, porque el valor del dinero en el tiempo cambia. Entonces, los 44.000 millones de pesos del año 2021, después de aplicar la inflación o el salario mínimo legal vigente, no es el mismo dinero a precios del 2023. Eso es importante tenerlo en cuenta. Además, con salarios mínimos expresados, este año creció el 12%, pero el año anterior creció el 16%. Y la obra pública está en función de la mano de obra. Y la mano de obra está en función del crecimiento del salario mínimo, porque así se tasan los proyectos de ingeniería y de obra pública. Como tienen un componente muy alto en materia de obra pública, el salario mínimo ejerce una presión muy importante en los costos de este proyecto y de cualquier proyecto. Ahora bien, no solamente tuvimos presiones inflacionarias, ¿sí?, y incrementos del salario mínimo, sino también presiones de crecimiento económico en costos de la materia prima, del asfalto, del acero y de otras características constructivas que generalmente están asociados a ser derivados del petróleo, y que eso impacta los costos de este proyecto y de todos los proyectos que se han ejecutado en la alcaldía de Pereira, en todo Colombia y en todo el mundo. Eso también es importante establecer. Qué pena, Jamesito, por aquí hay una botellita de agua. Iba a tomar rame. Bien, las preguntas las vamos a resolver al final, por supuesto. Los estudios y diseños hablaron de 28 meses de ejecución para construir 6 carriles, y hoy, con lo que está firmado en el contrato, estamos hablando de 26 meses de ejecución, en donde el contrato finaliza en el mes de marzo, como lo dijo el doctor Mauricio Salazar. Ahora vamos a ver expresado la misma tabla anterior en pesos, posicionado el contrato de tal manera que hemos superado el 50% de las adiciones. No, porque la legislación colombiana está. Los estudios y diseños dan cuenta que este proyecto valdría 44.608 salarios mínimos legales vigentes. El contrato adjudicado en el mismo año a este precio, pero a tan solo 4 carriles, es decir, a menores cantidades de obra, y una expresión de 35.069 salarios mínimos legales vigentes. Y después de ejecutado y en proceso de ejecución del contrato, vamos en 52.000 millones de pesos y está expresado en 44.967 salarios mínimos legales vigentes. Cuando usted hace la conversión,
podrá darse cuenta que no hemos superado el 50% del valor del contrato inicialmente previsto, como está en la ley 80 de 1993. Bien, esto es importante. A diciembre 31 del 2022 teníamos tan solo una ejecución del 30% del proyecto. Ya hemos advertido los 7 meses de dificultades en materia de licencias ambientales. Ingeniero Milton, ¿cuál era la otra licencia de arqueología? La del CAN, Instituto Colombiano de Arqueología. ¿Cuánto se demoró esa más o menos? Se demoró más o menos 4 meses. Una se demoró 4 meses, pero las licencias ambientales de la cárcel, que son varias y muchas, la de ocupación de cauce, entre otras tantas, se demoraron 7 meses. Y esto no es una crítica para la corporación, esto es una observación que es una variable que uno no puede manejar ni controlar a la hora de ejecutar un importante proyecto. Es importante también establecer que tuvimos muchas dificultades en la compra de predios, que lo he dicho una y otra vez, no es la primera vez que lo digo. Muchos de los predios estaban a nombre de la Sociedad de Activos Especiales, la SAE. Y en la SAE pues han habido muchos cuestionamientos por asuntos de corrupción, y en especial con el cambio de gobierno, la SAE tuvo dificultades para garantizarnos la venta o la ocupación de los predios para ejecutar la obra. Y este es un proyecto de ¿cuántos predios? Son 75 predios. 75 predios. Los que tienen experiencia en ingeniería o arquitectura o en empresas de construcción me han dicho que esto es parecido a una concesión, dada la magnitud y la dimensión del proyecto. Y de esos 75 predios, ¿usted recuerda cuántos eran de la SAE? De la SAE eran 12. Entonces, ¿cuántos del municipio? 11. Y hemos adquirido la gran mayoría, creo que 25, 29, y faltan algunos por adquirir. Sea esta la oportunidad para decir que cuando llegué al gobierno como secretario de Hacienda, en el gobierno de Juan Pablo Gallo, nos tocaba conseguir la plata para pagar los predios de las obras de valorización del doctor Enrique Vázquez en ese momento, y que ejecutó las obras del doctor Juan Pablo Gallo, superior del gobierno. Sea esta la oportunidad para decir que a mí también como secretario de Hacienda me tocó conseguir la plata para pagarlas los predios de la avenida San Mateo, que aún estando construida la primera parte de la avenida, no se habían sufragado. Y esta afirmación está contenida en documentos y fechas de escrituras públicas y de negociaciones, en donde esa documentación se podrá constatar para poder verificar las afirmaciones aquí realizadas la mañana de hoy. Pero pese a ello, yo no estoy buscando culpables. Quiero contarles que como teníamos una ejecución muy baja, esa también era mi preocupación. Y ahí decidí cambiar el secretario de Infraestructura, el doctor Juan Carlos Restrepo, que en meses posteriores lamentablemente fallece. Porque la ejecución del proyecto no me satisfacía. No me satisfacía. No estaba contento yo con la ejecución de la misma. Pero al mismo tiempo, muy importante establecer, quiero contarles que el contratista fue llamado por este servidor a una audiencia de incumplimiento. Y ahí están los documentos, el que quiera el documento donde se llamó audiencia de incumplimiento, también lo tenemos. Y están las actas de las reuniones realizadas. La audiencia de incumplimiento fue en el mes de diciembre del 2022. Milton, las audiencias de incumplimiento. Se realizaron en 2021, 2022. En el 2022. 2022. Y luego de las audiencias de incumplimiento que se realizaron algunos compromisos con la firma constructora e interventora, pasamos a la elección, pero pese a ello seguimos avanzando, y todo hay que decirlo, pese a las demoras en el tiempo con el cambio de gobierno, la Sociedad de Activos Especiales nos facilitó la ocupación voluntaria de los predios para avanzar en la ejecución de la obra. Esta ejecución difiere de lo que ha dicho Mauricio Salazar, pero esta ejecución yo no me la he inventado. Salió del acta de interventoría y la certificación de la interventoría de la firma, que bajo la gravedad de juramento, bajo su responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria, como dice la ley, tiene que certificar la ejecución de la obra. Y he corroborado y he constatado que esa ejecución está a un nivel de similares características en la obra. Hay cuestionamientos que no, que sí,
pero yo los invito respetuosamente para que en honor a la verdad y para que Pereira gane, no Carlos Maya, verifiquen y visiten la obra personalmente. Si ustedes me autorizan, yo puedo hacer este fin de semana un recorrido con ustedes para que ustedes mismos puedan constatar la ejecución de la obra. Más le hace a esta ciudad, no a mí, que muestren solamente las partes que faltan en la comunicación mediática, aun cuando hay trayectos como este en la fotografía o las fotos que nos han precedido de un avance satisfactorio en la ejecución de la obra. Todos quisiéramos que ya estuviera terminada, pero no, porque aparte de las dificultades en el tiempo con las licencias ambientales, aparte de las dificultades en el tiempo en la gestión predial, pues tuvimos problemas con las inclemencias del clima. A todos se nos ha olvidado que pasamos una ola invernal tenaz, y los que tienen la experiencia en construir obras de ingeniería, los que tienen experiencia en ejecutar obras constructivas, saben que el tiempo es el principal enemigo de cualquier obra constructiva. Para pintar hay que suspender, para excavar con las inclemencias del clima hay que suspender, para colocar afirmado por las inclemencias del clima hay que suspender, y las inclemencias del clima no me las inventé yo. El IDEAM puede certificarnos cuántos días del año tuvimos lluvias en el año 2022 y en el año 2023, en donde las estadísticas dan cuenta que llovió el 64% de los días del año. Pero uno cree, sin ser ingeniero o arquitecto o especialista en construcción, que cuando para de llover, ahí mismo puede salir la maquinaria a construir. No, hay que esperar a que se seque el suelo para poder avanzar con la maquinaria amarilla, colocar los acabados constructivos y al colocarlos poderlos esperar a que se sequen. Una y otra vez el contratista de la interventoría nos manifestó que después de haber colocado varias capas asfálticas, el clima hizo de las suyas, o no capas asfálticas, sino lo que base y subbase, se deterioró producto de las inclemencias del clima. Esta es la ejecución del contrato, reitero, certificado por la interventoría. La interventoría me está mintiendo a mí, le está mintiendo a Mauricio Salazar, le está mintiendo a todos los pereiranos, so pena de que ellos son responsables fiscales, penales y disciplinariamente. Pues quiero contarles que ayer me reuní con la interventoría, al cual les extiendo un agradecimiento porque él ya no trabaja para mí, sino para la alcaldía de Pereira, y como lo he dicho, las personas pasan y las instituciones quedan. Amablemente aceptó sentarme en una mesa para revisar y constatar toda la información que el proyecto tiene bajo nuestra responsabilidad. Muy bien. Otra de las dificultades que tuvimos, pero resulta que en nuestra ciudad no hay catastro de redes de acueducto alcantarillado. Entonces, cuando el equipo amarillo se mete a un terreno, cuando el terreno, por decirlo así, es virgen, es decir, no ha sido utilizado por el hombre en el pasado, pues es muy fácil hacer las excavaciones. Pero para todos es conocido que por este trayecto hay sendas, casas, condominios, habitacionales, e inclusive hoteles, entre otras cosas, y cuando empezamos a excavar, encontrábamos redes de acueducto, especialmente. Y esa red de acueducto, la empresa de acueducto alcantarillado de Pereira no tenía conocimiento de ella, menos nosotros. ¿Qué pasaba? El que construía una casita o una casa de habitación de estas características envidiables en este sector, contrataba a un particular y buscaba de dónde pegarse el agua con facilidad, pero no notificaba a la empresa de acueducto. Otra cosa importante que destacar: la gran mayoría de las construcciones en el sector no tienen licencias de construcción. Entonces, la alcaldía de Pereira, ni Aguas y Aguas, tenía la capacidad de tener acceso a la información para verificar y constatar por dónde pasaban las redes subterráneas de acueducto en el sector. Eso implicó mayores cantidades de obra también, pero al mismo tiempo mayores efectos económicos en la ejecución del proyecto. Otra cosa muy importante, y esta es de mi responsabilidad: la empresa de ingeniería que se ganó la licitación para los estudios y diseños, por asuntos que yo desconozco, planteó ingenieros y arquitectos para que se vuelvan veedores del proyecto y lo puedan constatar. Y desde ya,
Invito a todos los organismos de control para que me investiguen a mí y a mis funcionarios para que puedan constatar quién está diciendo la verdad a los peregrinos. Si lo que nosotros estamos diciendo en esta presentación o lo que dijo el señor Mauricio Salazar, hoy alcalde de Pereira, el pasado jueves. Muy bien. Aquí está la resolución de incumplimiento. Con esta se levanta el incumplimiento. Pero citamos audiencia de incumplimiento en el mes de diciembre. Bien. ¿Por qué se levantó el incumplimiento? Por una sencilla razón, porque se hicieron unos compromisos y esos compromisos permitieron pasar del 30 al 92. Yo quisiera que estuviera terminado, claro está. Yo he peleado demasiado con los contratistas, con los interventores y todos los demás para hacer al respecto. Bueno, han dicho también que es que la obra no tiene las dimensiones a las cuales propusimos. Eso es una imprecisión de cabo a rabo. Quiero que cuando vayamos a hacer la visita coloquemos 3 carros en cada uno de los carriles para que puedan constatar que la obra que estamos ejecutando tiene 6 carriles. ¿Me recuerda la dimensión de los carriles? 330 metros cada carril. Díganos, ingeniero, ¿cuánto tiene de ancho los 3 carriles de la avenida del Alcázar? 3 metros cada carril. Díganos, ingeniero Milton, ¿cuántos metros tiene de ancho los 3 carriles que llegó a tener la avenida 30 de agosto? 3 metros. 3 metros. La de nosotros, la que estamos construyendo, la que ya casi se acaba para su finalización, es de 3,30. Cuando ustedes van en un carro, o cuando van a visitar la obra, o cuando vayamos y me aceptan la invitación, pues van a poder constatar la dimensión de la obra, que se caben 3 carros perfectamente en cada carril, en donde tenemos 6 carriles en construcción. También se dijo que el espesor era de 11 centímetros y estamos aplicando espesor de 6 centímetros. Pues hay varias cosas para explicar aquí. La primera, los que son ingenieros y hacen las veces de constructores saben que la última capa asfáltica no se coloca al principio, sino al final, porque si no, la ejecución de los otros acabados constructivos, la obra se deteriora. Pero lo más importante de ello es que en ninguna parte del contrato se dice que son 11 centímetros de grosor. Si alguien lo encontró, me lo puede mostrar, que con mucho gusto lo reconoceremos. Pero lo más importante de ellos es que construir una avenida de 4 carriles de pasar a 6, pues se demora más tiempo y se requieren más recursos. Muy importante esto para finalizar. Yo me quedé callado todo el proceso electoral para no incidir en las elecciones. Me aguanté la varilla, los cuestionamientos, las injurias, las calumnias, pero desde el último día que terminé y a la fecha y en lo sucesivo, siempre daré la cara, siempre daré las explicaciones a que exista lugar. Y para la muestra un botón, estaba yo disfrutando mi periodo de vacaciones y decidí suspender mi periodo de vacaciones para venir a ponerle la cara a los peregrinos, para esclarecer cualquier duda, inquietud que exista sobre los procesos contractuales o los manejos de la alcaldía de Pereira. Yo le quiero decir a Mauricio Salazar con todo respeto, yo ya no le voy a servir más de trompo puchador para que haga la campaña que ya terminó. Que se dedique a gobernar, que se dedique a sacar sus procesos contractuales de las obras que tiene previstas y que encontrará que en la ejecución de las obras se presentan muchos inconvenientes, muchas dificultades que hay que tomar decisiones sobre la marcha. Era más grave no terminar la obra sin adicionar de recursos que adicionarle los recursos que le hemos adicionado y que están bajo el mandato de la ley. Y quiero también expresar una cosa muy importante para los medios de comunicación. Una cosa es sobrecostos y una cosa muy diferente es mayores cantidades de obra. Yo creo que el doctor Mauricio Salazar, o por una parte está mal asesorado, o por otra parte se aventuró y en caliente en función de la política y las diferencias político-electorales, se aventuró a hacer aseveraciones imprecisas. Yo creo mucho en Gustavo, el secretario de
infraestructura que el doctor Mauricio ha designado, pero lo digo con respeto y confío en sus capacidades profesionales. Un administrador del medio ambiente no puede ser el secretario de infraestructura de una ciudad como Pereira, que tiene que enfrentar estas características, mayores cantidades de obra. Se lo digo a Gustavo con cariño, lo digo con respeto. Yo trabajé con él en el gobierno de Juan Pablo Gallo, pero esto tiene unas dimensiones de ingeniería de mucha dificultad, de buena comprensión, y que él tiene que llegar a aprender en el menor tiempo posible para garantizar que la información que él le entregue a su jefe o a los organismos de control sea veraz, sea real, sea concreta, pero sobre todo que no le mienta a los peregrinos. Adicional a esto, para las razones del tiempo, si Mauricio Salazar no quiere terminar la obra, él verá. Pero una obra que tiene 92% de ejecución certificada por la interventoría, no pueden decir que es un elefante blanco. No puede ni él ni un organismo de control. Más, la jurisprudencia establece que cuando una obra llegue al 95%, no le pueden dar incumplimiento, no le pueden dar caducidad. Y estoy seguro que ese equipo va a hacer el mejor esfuerzo para terminar la obra en el menor tiempo posible. Ellos están pidiendo mayores recursos financieros. Todos los ingenieros, las empresas de construcción siempre hacen eso. Ya verá Mauricio Salazar cómo quiere tocar la obra. Lo cierto del caso es que nosotros le dejamos una tarea bollante, nos raspamos la olla. Creo, si mi memoria no me falla y no me tengo que equivocar, que en los bancos le dejamos $500 millones entre fiducias y entidades bancarias. Y aquí hay que hacer un esfuerzo financiero, como el que yo hice para terminar el cable aéreo y llevarlo a feliz término, como el que hicimos en el Aeropuerto Internacional Matecaña para terminar el aeropuerto, porque el aeropuerto fue por concesión, pero las obras complementarias fueron con recursos propios. Pero también el esfuerzo financiero que Juan Pablo hizo siendo gobernante y yo siendo secretario de Hacienda para acabar todas y cada una de las obras de valorización del gobierno de Enrique Vázquez. Y así sucesivamente hacia atrás. Recuerdo que la avenida Belalcázar la empezó Luis Alberto Duque, le tocó terminarla a la doctora Martínez. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.